Buenas tardes, querida familia de la fe, querido grupo Emanuel, a la gente de Messenger. Dios les esté bendiciendo y también para los amigos de Facebook, la gente que me sigue a través del YouTuber. Quien les habla, el pastor Carlos David Denela, de aquí de Argentina, provincia de Córdoba, de un pueblito llamado Villarrío Ichocruz. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7 inclusive vamos a leer, y dice así la palabra de Dios: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos dejó algo bien en claro, que era mejor dar que recibir. Y este párrafo bíblico, la mayoría de las congregaciones, iglesias, pastores, evangelistas, lo usan para pedir el diezmo y las ofrendas, ya que Pablo aquí decía que las ofrendas eran para los santos. Romano 3:9 dice que no hay justo ni aun uno. Y Romano 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que aquí humanamente sobre la faz de la tierra no existe nadie santo por sus propias obras. Es necesario venir a los pies de Cristo cada día a pedir perdón a Dios, a ponernos a cuentas con Dios, para que Él nos santifique y nos haga santo ante su presencia. Efesios 2:8 habla de que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, sino salvos por la fe y la gracia. Es necesario dar y hacer el bien sin mirar a quién. Gálatas 6:9 dice que nunca debemos cansarnos de hacer el bien. Y amar aún a nuestros enemigos, amar a nuestros seres queridos, amigos, conocidos, y también aún a nuestros enemigos, siempre brindando el amor al prójimo. Pero no debemos usar la palabra de Dios como negocio para vivir de ella, el sacrificio de Cristo para pedir dinero. No está bien. Cristo nació en un pesebre, fue pobre y todo su ministerio hizo milagros y prodigios y no se enriqueció jamás con diezmo ni ofrendas, y dio de gracia lo que le fue dado de gracia. Cristo siempre, Dios salva a través de la gracia y la fe. Podemos verlo en San Lucas 16:19, cómo Lázaro se salva en la parábola del Lázaro y rico. Cuenta la historia que Lázaro era un linchera que vivía, era un pobre persona que vivía a las puertas del rico y comía las migajas que caían de la mesa del rico. Y ambos mueren, y uno se salva y el otro se va al infierno. El rico se va al infierno, pero no fue al infierno por no recibir a Jesús. Ninguno de los dos habían ido a una iglesia, jamás ninguno de los dos había diezmado, ni ofrendado, ni había cumplido religiosamente, no había cumplido con la palabra de Dios. Simplemente el rico fue condenado por no tener amor al prójimo. Y el otro fue salvado. En la cruz del Calvario, en San Lucas 23:39, podemos ver en la crucifixión de Jesús dos delincuentes que mueren con él. Uno de ellos se burlaba del Señor y el otro lo reprendió, mas Jesús lo miró a los ojos a ese delincuente, el cual lo defendía, y le dijo: este mismo día estarás en el paraíso conmigo. Y podemos ver que ese delincuente jamás había asistido a una iglesia, jamás había diezmado ni ofrendado, ni había hecho obra de bien alguna. Simplemente fue salvo por la gracia y la fe que Jesús halló en ese delincuente. Hoy creemos que tal vez yo, viviendo del diezmo o de las ofrendas, viviendo del sacrificio de Cristo o de la palabra de Dios, haciendo mi negocio, podré burlarme de Dios.
La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 dice que el hombre no puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Debemos hacer el bien sin mirar a quién. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: el deber de trabajar, el que no trabaja, que no coma. Y hoy vemos siervos de Dios que quieren vivir de la fe de la gente, que quiere vivir de la palabra de Dios sin ofrecer un servicio secular al mundo, sin ofrecer, sin trabajar, sin tener un oficio, una carrera. Quieren usar la palabra de Dios como negocio para su bienestar. Y eso está mal. Jesús un día se encontrará con estos siervos de Dios y les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero nosotros, como ovejas y siervos de Dios, debemos ser humildes, siempre haciendo el bien sin mirar a quién. Dios un día tomará cartas en el asunto con esta gente, falsos profetas, falsos siervos de Dios, que dicen llevar la palabra de Dios y practicarla cual tal es, y están viviendo sacándole el pan a la viuda y a los huérfanos en vez de proveerle el pan a la viuda y a los huérfanos. La palabra de Dios, Jesús decía: vosotros diezmáis y ofrendáis, pero te olvidas de lo más importante, que es acudir a las viudas y a los huérfanos. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jesús siempre quería hacerlos reflexionar que no hay manera, que no hay forma de cumplir toda la ley humanamente. Es imposible. Yo quisiera saber si hay algún ser humano que pueda pagar sus impuestos, que pueda darle de comer a su familia, a él mismo, que pueda proveer a sus amigos, a sus seres queridos y aún a sus enemigos. ¿Cómo viviría un ser humano de esa manera proveyendo? Viviría siempre sin un peso en su bolsillo. Era para que maduráramos, éramos para que aprendiéramos que por ley nadie sería salvo, que simplemente a través de la fe y la gracia en Cristo Jesús seríamos salvos, que era imposible cumplir con toda la palabra de Dios, que no vamos a poder nunca humanamente ser más generosos que Jesús. San Juan 10:7 dice que Jesús es el buen pastor, el que su vida da por las ovejas, y es un pastor que no es un pastor asalariado, como hay muchos humanamente hoy viviendo del diezmo y de las ofrendas de la iglesia. Dejemos a un lado de pedir tanto, iglesias. Dejemos de estar pidiendo el diezmo y las ofrendas, que no es de nosotros, es de Dios. Y si algún día Dios necesita el diezmo o las ofrendas de la gente, va a venir a pedirlo Él. No te necesita a ti para que tú vivas y te enriquezcas de las plata, del dinero de la gente que trabaja y se gana el pan con el sudor de su frente. Ponte a estudiar, ponte a cuenta con Dios. Tú, siervo de Dios, que predicas la palabra y usas muchos capítulos y versículos bíblicos para tu conveniencia. Es necesario que te arrepientas de tus malas actitudes y que busques sinceramente a Dios, a Jesús, en tu cuarto secreto, como lo dice San Mateo 6:6. Enciérrate en tu cuarto y ora en secreto, y en público te recompensaré. Es necesario hacer lo que Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dejemos esta palabra, nos dejó Jesús en Gálatas 5:14, en que se abroga toda la ley al cumplir el amor a Dios y el amor al prójimo. La palabra de Dios en primera de San Juan 4:20 nos habla de que no podemos decir amar a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestro prójimo a quien vemos.
O sea que no podemos estar pidiendo y pidiéndoles a los semejantes, sino que debemos ofrecer aún nuestras vidas para que esa persona se acerque a Cristo. Amigo, amiga, tú que escuchas el mensaje por primera vez, yo te invito en esta tarde a hacer una oración de fe. Yo no he venido a pedirte tu dinero te lo has ganado, tú sabrás, debes tratar de vivir una vida ordenada, de buscar de Dios. Yo he venido a buscar tu corazón para que tú le entregues tu vida a Cristo. Cristo te ama con todo lo que tú tienes, poco, mucho. No me interesa, a Dios no le interesa tu clase social, a Dios le interesa que tú le entregues tu vida y busques una forma de vida de santidad, que vivas en obediencia a la palabra de Dios. Dios te ama y quiere salvarte. Yo te invito en esta tarde a hacer una oración de fe. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre amado, en esta hora vengo arrepentido ante tus pies. Límpiame, purifícame, santifícame, renuévame con tu misericordia y tu gracia, Padre, en esta hora. Auméntame la fe, el amor y la esperanza y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Amigo, amiga, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Quien te ha hablado de aquí de Argentina, provincia de Córdoba, de un pueblito llamado Villa Río Hicho Cruz, el pastor Carlos David Nela.